días, tardes, noches, madrugadas. Mi nombre es Carlos de la Colina y este video tiene la finalidad de explicar en qué consiste la política fiscal y la política económica en el Estado moderno y cómo es que ellas interactúan o más bien se coordinan entre sí. Y pues bueno, primeramente quería como definir qué es política fiscal y económica a grandes rasgos y en conjunto. La política fiscal y económica son instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía. La política monetaria, en este caso, usa las tasas de interés y el suministro del dinero, y la política fiscal se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. Ya más o menos va a ir quedando más claro a lo largo, ¿no? La política fiscal, como dice aquí, hay dos maneras en la que el gobierno utiliza la política fiscal para influir en la economía: los impuestos y los gastos, ¿no? En el periodo recesivo o en periodos recesivos, durante los cuales el desempleo aumenta y los negocios disminuyen, bueno, lo que el gobierno hace es involucrar gastos del gobierno, como una forma de estimular la actividad económica. Y bueno, la reducción de impuestos, ¿no? Es otra forma por la cual el gobierno puede regresar dinero al consumidor durante una recesión y así estimular el crecimiento de la economía. A la inversa, durante tiempos de expansión económica, el gobierno puede aumentar impuestos, ¿no? Reduciendo así el dinero que el consumidor tiene disponible y un esfuerzo para, pues, o sea, bueno, implementar la expansión económica y calmar la inflación. Y pues también, ¿no? En el caso de los gastos, pues disminución de gastos. Entonces, en conclusión, en periodos recesivos hay aumento de gastos por parte del gobierno y reducción de impuestos, y en periodos expansivos de la economía hay un incremento de impuestos y una reducción de gastos. Y pues bueno, la política económica se define como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. También son estrategias generales de desarrollo, ¿no? Los ámbitos fundamentales y instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, el gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad, ¿no? En este caso, en la política económica, vemos, ¿no?, directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula el proceso económico, ¿no? Y en el caso de la política fiscal, pues, o sea, se refiere, pues, más prácticamente, ¿no?, a los gastos y a los impuestos, ¿no?, que son igual como los medios en los cuales. Y la política económica, bueno, la política monetaria o económica refiere a dos circunstancias, que es la expansiva y la restrictiva, ¿no? La política monetaria expansiva aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, mientras que la política monetaria restrictiva reduce el líquido de una economía, el líquido de una economía, por lo que es frecuentemente utilizada para prevenir y evitar la inflación. Aquí ya vemos, pues justamente cómo se van vinculando ambas, ¿no? La política fiscal, ¿no? Desde momentos recesivos en los que dice, ok, vamos a, pues, o sea, aumentar el gasto y disminuir, pues, los impuestos, ¿no? Y para eso, pues, o sea, vamos a aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, en la política restrictiva, pues, o sea, se reduce el líquido de la economía, por lo que es frecuentemente utilizada para prevenir e evitar la inflación, ¿no? Entonces, aquí hay una sincronía, ¿no?, entre ambas. Y entonces, justamente, la coordinación entre ambas. La política monetaria y fiscal funcionan de maneras distintas, pero también interactúan entre sí, ya que la estabilidad de precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda. Este vínculo es particularmente estrecho en tiempos de crisis, como hemos visto durante la pandemia, ¿no? Aquí, pues, se menciona, ¿no?, esta idea de la estabilidad de precios y el equilibrio económico como dos caras de la misma moneda y dos caras que, pues, tanto la política fiscal y la política económica llevan a cabo tanto en los gastos y los impuestos como en o sea, en la expansión o en la restrictividad, ¿no?, de la economía, y cómo estos se integran entre sí. La crisis golpeó duramente a Europa y afectó a la economía, pero las políticas monetarias y fiscales trabajaron codo a codo para mejorar las cosas.
Este enfoque conjunto ayudó a muchas personas y empresas a superar la crisis y justamente aquí está el ejemplo, ¿no? De México. Por la emergencia sanitaria y su gran impacto económico, la mayoría de los países implementaron políticas contracíclicas, tanto fiscales como monetarias. México no fue la excepción y aunque existe un amplio debate sobre el reducido paquete fiscal del país, no se cuestiona el actuar del Banco de México de disminuir su tasa de interés para proveer liquidez y favorecer el funcionamiento de los mercados financieros para enfrentar la pandemia, ¿no? Esto pues en un conjunto entre política fiscal y política económica en la que justamente, ¿no? O sea, se implementan políticas conjunto con el Banco de México para pues, o sea, reducir la tasa de interés, que es como el precio del dinero o el precio fluctuante del dinero, ¿no? Y entonces, o sea, poder, pues, o sea, intervenir, ¿no? Así, la tasa de referencia disminuyó de 7% en marzo del 2020 a 4% en febrero del 2021 y a partir de junio del 2021 hemos observado 5 incrementos consecutivos de la tasa de interés para contener la inflación, que en diciembre del 2021 cerró en 7,36% anual, una inflación no observada en el país desde hace 20 años, ¿no? Que a pesar de, pues, o sea, el implemento de estas políticas, pues, o sea, al final de cuentas no se pudo, pues, o sea, moderar la inflación en gran magnitud por la pandemia, ¿no? Pero, pues, hubo, pues, esta iniciativa por parte del gobierno de la implementación de políticas fiscales y económicas contracíclicas, ¿no? Que, pues, dieran un giro a la economía en este momento recesivo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias por la atención y bueno, hasta luego. Estas son mis fuentes y listo.